¿Alguna vez has sentido que el peso del resentimiento te agobia? ¿O quizás que alguien te ha herido tan profundamente que parece imposible perdonarlo? Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre uno de los dones más poderosos que Dios nos ha otorgado y que a veces es uno de los más difíciles de poner en práctica: el perdón. Sé que en ocasiones perdonar puede parecer una tarea imposible, especialmente cuando la herida es profunda, pero quiero que sepas que el perdón tiene un poder transformador que no solo sana nuestra alma, sino que también nos libera. Hoy vamos a sumergirnos en las Escrituras para descubrir cómo el perdón no solo es un mandato de Dios, sino una herramienta que Él utiliza para llevarnos a una vida más plena y libre. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas las nuevas e increíbles historias. El mayor ejemplo de perdón que la humanidad haya conocido: el sacrificio de Jesús en la cruz. En Lucas 23:34, Jesús, en su momento de mayor dolor y sufrimiento, colgado en la cruz y ante las burlas y el odio de aquellos que lo crucificaron, pronunció estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí estamos hablando de una situación que va más allá de cualquier ofensa personal o traición que podríamos experimentar. Jesús, el Hijo de Dios, estaba siendo torturado y ejecutado de la manera más cruel imaginable, y aún así, su corazón estaba lleno de compasión. En lugar de pedir justicia o venganza, pidió perdón para quienes lo estaban matando. Este es un momento poderoso que nos muestra que el perdón no depende de las acciones de la otra persona. No depende de si ellos se arrepienten o no, de si reconocen su error o nos piden disculpas. El perdón es un acto de amor que nace desde dentro de nosotros, tal como lo hizo Jesús. Otra de las parábolas más bellas sobre el perdón la encontramos en Lucas 15:11-32, la historia del Hijo Pródigo. Quiero que pienses en esta historia no solo como una parábola, sino como una representación de nuestra relación con Dios. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos, impaciente por recibir su herencia, le pidió a su padre que le diera su parte de los bienes. En aquellos tiempos, pedir una herencia antes de la muerte del padre era una grave falta de respeto. Aún así, el padre le dio lo que pidió, y el hijo se fue lejos, donde desperdició todo en una vida de desenfreno. Este joven, después de perderlo todo, llegó a tocar fondo. Se vio obligado a trabajar cuidando cerdos y deseaba poder comer la comida que les daba a los animales, pero ni siquiera eso le era permitido. Fue entonces cuando, en su desesperación, recordó la bondad de su padre y decidió regresar a casa, no como hijo, sino como un simple trabajador. Estaba preparado para confesar su error y aceptar cualquier castigo, pero cuando estaba aún lejos, su padre lo vio y corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. No esperó una disculpa ni una explicación. Lo recibió con los brazos abiertos y, no solo eso, celebró su regreso con una gran fiesta. El padre dijo: «Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado». Este es el poder del perdón. El perdón nos restaura. El hijo pródigo no solo fue aceptado de vuelta, sino que fue restituido a su lugar como hijo, a pesar de haber desperdiciado todo lo que su padre le había dado. El perdón del padre no fue condicionado, ni hubo rencores. Fue puro, completo y lleno de amor. Al igual que este padre, Dios está dispuesto a perdonarnos sin condiciones. Cuando nos arrepentimos y regresamos a Él, no nos encontramos con reproches o castigos, sino con un abrazo y una restauración completa. Ahora bien, si el perdón es algo tan grande y poderoso, ¿por qué a veces nos cuesta tanto perdonar a los demás? En Mateo 18:21-22, Pedro le hace una pregunta directa a Jesús: «Señor,
¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro, probablemente, pensaba que era generoso al sugerir perdonar hasta 7 veces, pero Jesús le responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Lo que Jesús nos enseña aquí es que el perdón no tiene límites. No se trata de llevar la cuenta de cuántas veces alguien nos ha fallado, sino de adoptar una actitud constante de perdón. El perdón es parte de la vida de aquellos que siguen a Cristo. No es una opción, es un mandamiento. En este pasaje, Jesús continúa contando la parábola del siervo que debía 10.000 talentos, una suma de dinero imposible de pagar. El siervo suplicó a su amo que le perdonara la deuda, y el amo, movido a compasión, lo hizo. Sin embargo, ese mismo siervo salió y encontró a otro que le debía una cantidad mucho menor, y aunque su compañero también le rogó, éste no quiso perdonarle y lo envió a la cárcel. Cuando el amo se enteró de esto, se enfureció y dijo: si yo te perdoné una deuda tan grande, ¿por qué no tuviste misericordia con tu compañero? La enseñanza aquí es clara. Dios nos ha perdonado una deuda inmensa que nunca podríamos pagar, y por lo tanto, nosotros también debemos perdonar a los que nos ofenden, sin importar cuántas veces o cuán grande sea la ofensa. Muchas veces, cuando nos aferramos al resentimiento y la amargura, creemos que estamos protegiéndonos. Pensamos que, al no perdonar, estamos evitando que esa persona nos lastime de nuevo. Pero lo que realmente sucede es que el resentimiento nos encierra en una prisión de nuestra propia creación. El perdón no solo libera a la persona que nos ha ofendido, sino que también nos libera a nosotros. En Colosenses 3:13, Pablo nos exhorta: sopórtense los unos a los otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. El perdón es un acto de liberación. Nos permite soltar la carga del rencor y el odio que llevamos dentro. Nos libera para vivir en paz y nos abre el camino hacia una relación más profunda con Dios. Al no perdonar, construimos muros alrededor de nuestro corazón, y esos muros nos impiden experimentar el amor y la gracia que Dios quiere darnos. Pero cuando perdonamos, esos muros se derrumban y nuestras almas se sanan. Ahora quiero que miremos otro ejemplo en la Biblia, una historia de traición familiar y reconciliación. La historia de José y sus hermanos, Génesis 37:45, es una de las más conmovedoras en términos de perdón. José era el favorito de su padre, y sus hermanos, llenos de envidia, lo vendieron como esclavo. Durante años, José sufrió injusticias. Fue vendido, acusado falsamente y encarcelado. Sin embargo, a pesar de todo, Dios estuvo con él, y eventualmente José se convirtió en el segundo al mando en todo Egipto, administrando las provisiones durante una gran hambruna. Años después, sus hermanos vinieron a Egipto en busca de comida. No reconocieron a José, pero él sí los reconoció a ellos. Podría haber buscado venganza en ese momento. Podría haberles negado el alimento o castigado por lo que le hicieron. Pero en lugar de eso, José los perdonó. En Génesis 50:19-21, cuando sus hermanos temían que José tomara venganza después de la muerte de su padre, él les dijo: no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy: salvar la vida de mucha gente. José no solo perdonó a sus hermanos, sino que entendió que lo que ellos hicieron, aunque fue malvado, Dios lo usó para un propósito mayor. Cuando perdonamos, podemos ver el panorama completo. El perdón nos permite ver cómo Dios puede transformar nuestras experiencias más dolorosas en oportunidades para el bien. El perdón, cuando se otorga de manera genuina, tiene el poder de traer reconciliación.
Esto no significa necesariamente que las relaciones vuelvan a ser exactamente como antes, pero sí significa que el peso del conflicto y el rencor desaparece. En Efesios 4:31 a 32, Pablo nos insta: quítense de ustedes toda amargura, enojo e ira, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El perdón abre la puerta para la paz y la restauración de relaciones rotas. Nos permite vivir en armonía con los demás y con Dios. Nos recuerda que, así como hemos sido perdonados por Él, debemos extender esa gracia a quienes nos rodean. El perdón es un regalo divino. Es un acto de amor que refleja el carácter de Dios. Es una decisión que nos libera de la carga del resentimiento y nos permite experimentar la verdadera paz. Jesús nos enseñó a perdonar, no solo porque es lo correcto, sino porque el perdón es transformador. Hoy, te invito a que pienses en las personas a quienes necesitas perdonar. No importa cuán grande sea la ofensa o cuántas veces te hayan fallado. Recuerda que Dios te ha perdonado una deuda inmensurable y nos llama a perdonar de la misma manera. Perdonar no significa que aprobamos lo que nos hicieron, sino que elegimos no cargar con ese peso en nuestro corazón. Cuando perdonamos, abrimos el camino para que la gracia y el amor de Dios fluyan en nuestras vidas. Así que, si hay alguien en tu vida a quien aún no has perdonado, te animo a que lo hagas hoy. Libérate de esa carga y experimenta el poder sanador del perdón. Dios te ama y quiere que vivas en la libertad que solo el perdón puede ofrecer. Te invito que, si todavía no lo has hecho, que te suscribas y estés al pendiente de nuestros nuevos videos